El tema del que vamos a hablar el día de hoy va a ser del gobierno de Luis Echeverría Álvarez y sus características. Los integrantes de este equipo son Juan Luis Angelino, Valeria Huerta y Joshua Rodríguez. El modelo de desarrollo compartido de Luis Echeverría Álvarez tuvo las siguientes características. Se aplicó durante el sexenio 1970-1976. Buscó enfrentar la crisis económica y política del país. También se basó en la redistribución equitativa del ingreso. Se invirtió en el campo y en la exportación de productos manufacturados. El Estado fortaleció a las empresas bajo su propiedad o con una fuerte participación. Luis Echeverría Álvarez fue presidente de México entre 1970 y 1976 y su política económica estuvo marcada por un modelo de desarrollo conocido como desarrollo compartido, que buscaba reducir las desigualdades sociales, aumentar el crecimiento económico y fortalecer el papel del Estado en la economía. A continuación se describen los aspectos clave de su política económica. Fue el incremento del gasto público, el endeudamiento externo, la política de sustitución de importaciones y apoyo a la industrialización y la crisis económica al final del sexenio. La apertura democrática durante el gobierno de Luis Echeverría Álvarez en México fue una estrategia política que buscaba fortalecer la legitimidad del sistema político y responder a las tensiones sociales, económicas y políticas que enfrentaba el país tras el movimiento estudiantil de 1968. Sin embargo, estuvo marcada por contradicciones entre su discurso y sus acciones. Sus principales características fueron: 1. Intentos de participación ciudadana. Promovió la inclusión de sectores marginados como campesinos, obreros, estudiantes e intelectuales en el discurso oficial del gobierno. 2. Reformas políticas y electorales. Implementó reformas que facilitaron la creación de nuevos partidos políticos y ofreció espacios limitados para la oposición dentro del sistema. Además, se modificó el sistema electoral para permitir una mayor presentación proporcional en el Congreso, lo que benefició a partidos pequeños. Y 3. Uso del discurso de democracia y justicia social. Echeverría adoptó un lenguaje que buscaba presentarlo como un líder progresista y comprometido con los ideales de democracia, igualdad y desarrollo social. Destacó su apoyo a los movimientos anticolonistas y la independencia de los países del tercer mundo como parte de su política exterior. Durante el gobierno de Luis Echeverría Álvarez, México experimentó un crecimiento económico moderado, aunque acompañado de problemas estructurales como inflación y desequilibrios fiscales. El Producto Interno Bruto PIB creció en un promedio a una tasa anual de 6.1%, una cifra considerable pero inferior al crecimiento de las décadas anteriores durante el milagro mexicano. Los sectores con mayor inversión durante su gobierno fueron: 1. Infraestructura. Echeverría impulsó obras públicas para generar empleo y fomentar el desarrollo económico. Se invirtió significativamente en carreteras, puertos, sistemas de riego y viviendas populares, especialmente en zonas rurales y marginadas. 2. Educación. Hubo un fuerte énfasis en expandir el sistema educativo. Se crearon instituciones como el Colegio de Ciencias y Humanidades CCH y los Centros de Estudios Tecnológicos Industriales y de Servicios CETIS. Se promovió la educación superior con la construcción de universidades y centros tecnológicos. 3. Agricultura y desarrollo rural. Como parte de su política de justicia social, Echeverría promovió el reparto agrario y el fortalecimiento del ejido como unidad productiva. Se convirtió en sistemas de riego, fertilizantes y maquinaria agrícola, a través de programas como incorporación de zonas marginales de desarrollo. Se buscó modernizar el campo y reducir las desigualdades rurales. 4. Industrialización. El gobierno fomentó la industrialización con una política de sustitución de importaciones y creación de empresas preestatales como sectores estratégicos como energía, Pemex. Recibió fuertes inversiones para la exploración y extracción de petróleo, especialmente en áreas del sureste del país. El proceso de urbanización en México experimentó un notable impulso, vinculado a los esfuerzos por reducir desigualdades sociales y regionales, así como al rápido crecimiento demográfico y migratorio hacia las ciudades. Este periodo estuvo marcado por políticas públicas enfocadas en la planeación urbana y el desarrollo de infraestructura y la creación de nuevos centros urbanos. Las características de esta nueva urbanización en este periodo fueron: 1. Crecimiento de las principales ciudades. Las grandes ciudades como Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey siguieron concentrando población debido a la migración rural-urbana. La población urbana alcanzó aproximadamente el 60% del total nacional para 1976.
reflejando el desplazamiento de habitantes desde zonas rurales hacia centros urbanos en busca de mejores oportunidades económicas y de servicios. 2. Creación de nuevos centros urbanos. Uno de los proyectos más destacados fue el desarrollo del Centro Turístico de Cancún, en Quintana Roo, concebido como un modelo de urbanización planificada y diseñado para atraer inversión y turismo internacional. Se impulsaron polos de desarrollo urbano en regiones menos desarrolladas para contrarrestar la concentración poblacional en el centro del país, aunque estos proyectos tuvieron un impacto limitado en corto plazo. 3. Vivienda popular e infraestructura urbana. El gobierno de Echeverría implementó políticas para atender el déficit habitacional creciente. Se promovió la construcción de viviendas de interés social y la creación de unidades habitacionales masivas en las principales ciudades, como por ejemplo, unidades habitacionales como Nonualco en Tlatelolco fueron reforzadas y ampliadas como parte de esta política. Hubo inversión significativa en infraestructura urbana, como sistemas de transporte público, drenaje, agua potable y electricidad para mejorar las condiciones de vida en zonas urbanas marginadas. 4. Política de descentralización. Echeverría intentó descongestionar la Ciudad de México promoviendo el desarrollo de ciudades medias, como Puebla, León y Querétaro. Aunque la descentralización fue una política declarada en la práctica, la capital siguió siendo el principal centro económico y político del país. Gracias a esta urbanización hubieron nuevos problemas. Entre esos problemas hubo la expansión de cinturones de pobreza. Muchas de las personas que migraron a las ciudades terminaron viviendo en condiciones precarias sin acceso adecuado a servicios básicos. O la falta de planeación integral, que aunque hubo esfuerzos en infraestructura, el crecimiento desordenado de las ciudades exacerbó problemas como tráfico, contaminación y la falta de vivienda digna. Incremento de la desigualdad urbana. Los proyectos habitacionales no lograron cubrir toda la demanda, generando una dualidad entre sectores urbanizados y zonas marginadas.